Bueno, continuamos con esta serie. Ahora analizando la segunda parte del primer capítulo del libro de Econofísica Clásica. Y ahora vamos a temas relacionados más con la física como tal, comenzando con la presentación de el desafío demoníaco de Maxwell a la segunda ley de la termodinámica. Bueno, comenzamos. Eh, esta parte es como una recapitulación de lo que vimos en las primeras secciones y da unas características del trabajo con propósito. Y define que el trabajo con propósito depende de la capacidad para crear y seguir metas. Una meta es una representación de un estado de cosas que no existe aunado a una motivación para alcanzarlo. La capacidad de procesar metas es el mecanismo que distingue la actividad constructora de las abejas y humanos de los esfuerzos ciegos de los motores de Watt. Una máquina transforma energía de una forma a otra, pero no actúa para alcanzar un estado de cosas preconcebido. Bueno, esta es como la diferencia fundamental que tenemos entre la labor de entes mecánicos, puramente mecánicos. Ahorita no estamos metiendo en la cuestión de las inteligencias artificiales, sino entes mecánicos como motores, por ejemplo, o alguna maquinaria inanimada. Y la labor que realizan tanto seres humanos como animales. Continuamos. Bueno, la relación entre trabajo con propósito y trabajo mecánico, justamente. Cualquier actividad con propósito debe superar una resistencia física y por tanto involucra trabajo en el sentido de Watt. Y la realización de un trabajo mecánico por un ser vivo requiere de una fuente de energía, siendo esta las calorías en nuestra comida. Bueno, esta es la cuestión particular. Los trabajos mecánicos, los seres vivos necesitamos esa fuente de energía también. En la comida, los seres, bueno, los mecanismos, los motores o cualquier otro tipo de maquinaria, necesitan también calorías, pero estas son prohibidas de forma distinta, mediante combustibles fósiles o combustibles renovables, no sé, energía solar, viento, algún tipo de combustible que lo vuelva energía eléctrica o otro tipo de energía. Pero eso es como una cuestión que se comparte entre trabajos mecánicos y trabajos con propósito, que ambos requieren calorías, requieren energía, requieren calor. Y en principio el trabajo con propósito puede ser uno en sí mismo una fuente de energía. Entonces tenemos que, dentro de una cadena de producción, puede que requiramos otros trabajos con propósito para abastecer o para poner en movimiento otros trabajos que también sean con propósito, no solamente mecánicos. Entonces está toda esa red de interconexiones entre los dos tipos de trabajo, siendo el más general el trabajo con propósito. Bueno, la relación entre el trabajo y el calor. Aquí ya vienen las cuestiones más de corte físico y va a ser un poquito complicado, pero vamos poco a poco a revisar estas relaciones. El aumento de la productividad en un trabajo mecánico se refiere al aumento del trabajo efectivo que puede ser extraído de una determinada cantidad de calor. Bueno, aquí nos estamos refiriendo como tal al trabajo mecánico, ya saben, el trabajo de superar resistencias, de cargar cosas, digamos. Y el trabajo puede convertirse en calor mediante fricción, por ejemplo, y el calor al revés, convertirse en trabajo mediante un motor de vapor, por ejemplo. O sea, por ejemplo, pueden ser otro tipo de motores, otro tipo de procesos, pero existe esta relación de que trabajo puede ir a calor y calor a trabajo. Entonces tenemos como estas direcciones. Y tenemos que si bien se puede convertir el trabajo en calor con un 100% de eficiencia, o sea, tenemos formas de cualquier trabajo que convertirlo en puro calor. Em, Como, no sé, cuando nos frotamos las manos, es un trabajo y puede convertirse de cierta forma en puro calor sin ningún producto útil, solamente calor. Tenemos que la situación opuesta no es verdadera, siendo que el calor no puede ser convertido en su totalidad en trabajo útil. El imperativo práctico de mejorar los motores de vapor impulsó el estudio teórico de las leyes que gobiernan el calor y que conocemos como las leyes de la termodinámica. Bueno, tenemos entonces que justamente ese fue el avance del motor de Watt sobre el motor anterior, que era el de Newcomen, que hizo más eficiente
eh, esa utilización del calor comparado con el motor previo y por eso su popularidad. Pero incluso ese avance de Watt y de motores posteriores, incluso hasta la actualidad, han llevado a que cada vez una parte mayor del trabajo utilizado se pueda, bueno, más bien, que una parte mayor del calor se pueda convertir en trabajo útil. Pero incluso en la actualidad, con todos los avances que tenemos, tecnológicos, científicos, no se ha podido llegar a que esa conversión de calor a trabajo sea del 100%. O sea, yo no tengo idea ahorita de cuál es el porcentaje que se tiene en promedio. Alguien si tiene más idea de estas cuestiones de tipo ingenieril, pues que lo ponga en los comentarios. Yo, como les digo, yo soy un poquito más verde en eso. Pero esto es una ley física que hasta la fecha no se ha podido quebrantar, digamos. Bueno, continuamos. Y vamos al estudio de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, una de las primeras formulaciones de la segunda ley de la termodinámica es que el calor nunca fluirá espontáneamente de algún lugar frío hacia algún lugar caliente. Siempre es al revés, del lugar caliente al lugar frío. Y esto negaba la posibilidad de máquinas de movimiento perpetuo. Entonces por eso no hay una fuente de energía infinita y tenemos recursos finitos. Y es uno de los grandes problemas que enfrentamos actualmente la humanidad. Y sin embargo, este científico James Clerk Maxwell, que fue uno de los investigadores pioneros en la termodinámica, y de un experimento mental, era puramente mental, o sea, esto no pasa en la realidad, pero, o todavía no pasa, que tiene cierta importancia este experimento debido a los avances en los microchips, en cierto tipo de, ¿cómo se dice?, de mecanismos muy pequeños y con muy poco uso de energía. Por eso veremos que este experimento no fue descartado de inmediato por la comunidad científica. Pero bueno, este experimento ponía en duda el funcionamiento de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver el experimento, la paradoja de Maxwell. Bueno, este experimento concibe un ser que posteriormente fue llamado el demonio de Maxwell. Y este ser tiene unos sentidos que son tan afinados que puede seguir cada molécula en su curso. O sea, literalmente puede ver cada molécula y cómo se está moviendo, puede seguirla. Algo que obviamente no podemos los seres humanos, pero tal vez algún tipo de mecanismo robótico muy pequeño podría ser. Entonces, por eso tiene importancia esta paradoja. Y suponemos un contenedor lleno de aire a una temperatura uniforme, en cuyo interior las moléculas independientes se mueven a velocidades distintas. De una vez, voy a poner aquí, ¿sí?, el esquema. Entonces aquí está el esquemita de Maxwell y aquí está el contenedor separado en dos partes, una parte A y una parte B. Las flechas, como pueden ver, esas flechitas, aquí no me sale no, aquí está el curso, sí. Estas flechitas, depende de su largo, es la velocidad del movimiento de la molécula. Flechas más cortas significan menor velocidad, flechas más largas representan mayor velocidad. Entonces tenemos aquí las velocidades distintas. Ajá. A ver, seguimos. Ahora suponemos que el contenedor se divide en dos secciones, A y B. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo, parte A, parte B. Aquí es un antes y un después, esto luego lo explico. Por una división en la cual hay una pequeña ranura y que el ser, el demonio de Maxwell, que puede ver las partículas individuales, abre y cierra este agujero de manera que solamente las moléculas más veloces pasen de A a B y solo las más lentas de B a A. Entonces vamos a ver el esquema. Y bueno, aquí tenemos esta pequeña ranurita. Y por ejemplo, aquí está el demonio. Está trabajando. Bueno, está ahí, pero que se supone que no hace trabajo. Que como tal no está haciendo trabajo, como que lo hace nada más sin usar energía. Y por eso ahorita vamos a ver la paradoja. Bueno, entonces el demonio, simplemente cuando, por ejemplo, esta molécula que tiene alta velocidad se dirige hacia la intersección, entonces el demonio de manera automática abre la rendija y deja que pase. ¡Pam! Porque si pueden ver en un primer momento, están como medio revueltas. O sea, en la sección A tenemos moléculas lentas, moléculas rápidas, lentas y rápidas. Y en la sección B tenemos también rápidas, lentas, rápidas, lentas. Y entonces, pero cuando
una partícula de A se está dirigiendo a esta rendija y en vez de que se mantenga cerrada y rebote, porque digamos las partículas si pegan con la pared rebotan hacia el lado contrario, ya sea por arriba o por abajo, pero entonces en vez de que deje que rebote, abre la rendija y deja que pase esta molécula que es rápida, para que se vayan acumulando moléculas rápidas del lado de B. Pero si por ejemplo la molécula que estuviera yendo hacia la rendija fuera una molécula lenta, entonces la rendija se mantendría cerrada. O sea, el demonio de Maxwell no haría nada en ese caso. Y después de realizar ese proceso durante un tiempo, llegamos a la situación final en la que aquí está, em, tenemos del lado de A solamente moléculas lentas, pueden ver acá con las flechas cortas, y del lado de B moléculas rápidas. Este es el resultado final de lo que hizo el demonio de Maxwell, que no lo vamos a llamar trabajo para no confundir, pero de, de su magia, digamos. Y bueno, de esta manera el demonio habrá incrementado la temperatura de B y disminuido la de A, sin la expedición de trabajo alguno. Ajá, por eso les decía que no hay que llamarlo como trabajo. Y en contradicción con la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ¿esto qué hizo? O sea, contradice esa ley. Y el resultado final es este de que... A ver, no sé por qué no me... Aquí está. Aquí está el cursor. Del lado de B, como tenemos puras moléculas rápidas, eso coincide con una situación de más calor. Cuando hay más movimiento molecular, hay más calor. Y cuando hay menos, em, hay, hay, hay menos calor, digamos. Está más fría la cosa. Lo podemos ver con cuando el agua hierve, pues está hasta del tanto movimiento molecular, pues hay ebullición. O sea, se mueven las partículas muy rápido y entonces está burbujeando. Y más bien cuando el agua está con poco movimiento molecular, pues es que está como un hielo, está todo como congelado. A ver, aquí está, no sé por qué el cursor luego no me va, pero ahí va. Bueno, seguimos. Ahora, esto nos da pie para estudiar el concepto de entropía, que también es medio complicado, pero ahí lo iremos analizando. Entropía. Bueno, aquí pongo una imagen que muestra justamente lo que les decía, el hielo, que tiene poca entropía. Y aquí pueden ver las moléculas, es una representación de cómo están ordenadas las moléculas cuando el agua está en su forma de hielo congelada. Y pueden ver que las moléculas están como muy bien ordenadas, muy agrupaditas. Mientras que si la entropía incrementa, ahorita vamos a ver qué es la entropía, tenemos esta configuración ya en agua y las moléculas, como pueden ver, están de forma mucho más desordenada, mucho más separadas y dispersas. Bueno, continuamos. Y bueno, la formulación original de la entropía por Clausius. Una perspectiva sobre la labor del demonio de Maxwell es que ha reducido la entropía de un sistema cerrado. Ok, ahorita vamos a ver qué significa esto. La formulación original de Clausius en 1865 sostiene que la energía inutilizable en cualquier sistema cerrado tiende a incrementar con el tiempo y llamó a esta energía inutilizable como entropía. Según Clausius, añadir calor a cualquier sistema siempre incrementa la entropía, mientras que sustraer calor la reduce. Ok, vamos a seguir. Bueno, esta formulación original de Clausius era en términos puramente de calor. No tenía que ver con la teoría atomística de la materia ni de las moléculas, pero ya posteriormente vino Ludwig Boltzmann y él sí definió la entropía en términos atomísticos de distribución de moléculas. Y bueno, este Boltzmann afirmó que la entropía de un sistema es mayor cuando la distribución de moléculas es más uniforme, tanto en términos de posición como de movimiento. Ahorita vamos a aclarar un poquito más eso. Y la uniformidad de la distribución se mide al dividir un objeto, el objeto de estudio. El ejemplo que puso fue un gas, pero creo que puede ser como para más tipos de materia, en pequeñas celdas y contar cuántas moléculas hay en cada celda en un espacio fásico. Esto de espacio fásico es una cuestión más, un concepto de física. Bueno, yo no voy a ahondar mucho en él y lo pueden ver en el texto, pero esencialmente es una concepción de espacio que incorpora nociones de posición y de movimiento. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver un pequeño esquema para ver si queda un poquito más claro. Em, por ejemplo, aquí tenemos un pistón y aquí tenemos moléculas dentro de este pistón. Y en esta parte donde hay aire, cuando el pistón está más hacia atrás, hay menos espacio,
Entonces las moléculas están distribuidas de manera más, a ver cómo es, menos uniforme. Aquí están distribuidas de manera menos uniforme y cuando hay más espacio ya ven las moléculas se distribuyen de forma más uniforme. O sea, si pusiéramos aquí lo separáramos por compartimientos, pues ya quedan un poquito más uniforme. Aquí dos, aquí dos, aquí dos y aquí dos, digamos. Entonces aquí este estado tiene más entropía por la definición de Boltzmann que el de arriba donde es menos uniforme la distribución de las moléculas. Pero también hay otra forma de ver la cuestión de entropía, les digo, es bastante amplia. Y entonces luego Boltzmann también demostró que es posible reformular la idea de entropía utilizando el concepto de peso termodinámico de un estado. Peso termodinámico, ¿recuerdan esto? Y bueno, el peso termodinámico es el número de estados microscópicos físicos distintos de un sistema consistentes con un determinado estado macroscópico, temperatura, peso, volumen. Esta cuestión, a ver, vamos a ver otra vez me sale el cursor, ahí está. Otra vez el esquema. Entonces, esos estados microscópicos son como la forma en la que están las moléculas, ¿no? Esos son los estados microscópicos. Y el estado macroscópico aquí es, pues, todo el espacio en el que pueden estar con relación al pistón. Entonces, aquí como están más concentrados, hay un menor número de posibilidades de lo que pueden ser esos estados microscópicos. Y aquí ya como hay más espacio, ya puede haber más posibilidades de estados microscópicos. Este estado macroscópico tiene menos posibilidades y este estado macroscópico tiene más. Y bueno, recordando que la entropía de un sistema cerrado tiende a incrementar, es decir, que el sistema se mueve hacia estados macro de mayor peso termodinámico hasta alcanzar un equilibrio. Esto quiere decir que los estados con más peso son más probables. Y por tanto, la segunda ley de la termodinámica básicamente estipula que los sistemas evolucionan hacia su estado más probable. Y para facilitar la exposición tomamos el ejemplo del gas reticular de 2 dimensiones. Dado que la velocidad molecular es fija en este gas, el demonio se limitará a dejar la puerta abierta a menos que una molécula se aproxime de A a B. Entonces aquí decimos que es diferente del experimento que pusimos anteriormente. Aquí ya el demonio no está viendo velocidades de las moléculas, lo que está simplificando las cosas y simplemente lo que va a pasar es que las moléculas de A van a ser capaces de pasar a B, pero las de B van a quedarse atrapadas. Entonces va a cambiar la regla del demonio. No es que va a dejar pasar moléculas rápidas de A a B y las lentas de B a A, sino simplemente que el único tránsito que va a permitir es de moléculas de A B. ¿Ok? Es el único tránsito que va a permitir. Y el efecto neto será reducir la entropía de A, mientras que la entropía de B será la misma. En el caso anterior teníamos que aumentaba la entropía de B y la de A disminuía. Aquí no, aquí en este caso simplificado, el efecto será que la entropía de A se reduce y la de B se mantiene igual. Y entonces tendremos que en este sistema cerrado, o sea, como en el conjunto, de eso nos referimos de sistema global, cerrado es como un sistema global. En este sistema habrá experimentado una reducción global de entropía. Porque si bien en B se mantuvo constante, se redujo en A, entonces en el sistema ya completo podemos decir que hubo una reducción de entropía. Aquí con una representación de un gas reticular en una red triangular con velocidades moleculares fijas. Y entonces las velocidades no cambian, se mantienen constantes, no importa las colisiones entre moléculas. Y tenemos entropía y concentración molecular. El resultado del ejercicio anterior establece que cuando una población inicialmente dispersa de partículas se concentra, la entropía cae. Esto se debe a que hay un número mayor de posibles microestados compatibles con la dispersión que con la concentración, y la entropía es simplemente el logaritmo del número de microestados posibles. Bueno, esto último tiene que ver con la fórmula que está en el libro, no la puse aquí porque es bastante más complejo. No es increíblemente complejo, pero sí tienes que considerar más cosas y para no complicar la presentación para mucha gente que no tiene tanto o no ha revisado cuestiones de cálculo o de logaritmos en un buen tiempo, pero si lo quieren ver con más calma está en el texto. Y esta es como yo creo que el resumen fundamental de la cuestión de entropía. Entonces, establecer que cuando las moléculas se encuentran más concentradas, entonces la entropía es menor. Esa es esa relación. Y cuando están más dispersas, la entropía aumenta y aumenta porque
Esos microestados en el que están las moléculas son compatibles con un mayor número de posibilidades. O sea, tienen más posibilidades de hacer cosas o de movimiento las moléculas cuando están dispersas a cuando se encuentran concentradas, que cuando se encuentran en un estado más ordenado. Entonces, esa es la relación de la entropía con la probabilidad. Y ahora esta última parte hace como una recapitulación de estos conceptos con las primeras partes del capítulo. Y tenemos la relación de las abejas, o el trabajo que realizan las abejas más bien, con la entropía. Y bueno, bajo esta óptica, analicemos el trabajo de las abejas construyendo sonido. Y tenemos que existen dos aspectos de este trabajo. Primero, las abejas deben recolectar cera y néctar de las flores dispersas sobre una vasta área y traerlas al panal. Y segundo, deben convertir la cera en celdas y colocar el néctar concentrado en estas como miel. Ambos procesos reducen la entropía con respecto a la cera y el azúcar. ¿Esto por qué? Porque cuando está la cera y el azúcar en las flores en su estado como atómico básico, digamos. Bueno, si estoy diciendo cosas raras a alguien que sepa física, pues corríjame porque si les digo yo no tengo tanto conocimiento, entonces hago el mejor esfuerzo, pero obviamente en algún momento estaré diciendo barbaridades, pero perdón. Sí, pero bueno, entonces cuando están la cera y el azúcar en esos estados como más dispersos, pueden ser usadas para muchas cosas, no sé, una cera, no sé si la de las flores puede usar para velas pero tiene otros usos posibles, no tiene que ser específicamente las celdas del panal de abeja. O sea, tiene mucha potencialidad, muchas posibilidades cuando está en ese estado que está tan disperso. Igual el azúcar, puede servir para hacer muchos dulces, chocolates o otras cuestiones, pero cuando las abejas llevan a cabo este proceso productivo de que recolectan la cera, recolectan el néctar, que está sobre toda esa área, y ya lo convierten en las celdas y en la miel, pues ya obviamente se concentraron esas moléculas, está mucho menos disperso, está mucho más ordenado todo, y entonces reduce la entropía de esos elementos. Sin embargo, este proceso no interfiere con la segunda ley, ya que debemos recordar que las abejas y la cera no es un sistema cerrado. El sistema cerrado es el sistema en el que participan, ya sería todo el mundo, digamos. O al menos el ambiente, la región en la que están operando. Y ya que si incluimos el incremento de entropía que se deriva del consumo alimenticio de las abejas, porque como recordamos, las abejas necesitan también combustible para funcionar, necesitan alimento. Entonces la segunda ley de la termodinámica se mantiene, ya que si bien en este proceso para la cera y el azúcar se redujo la entropía, en el proceso global aumentó por ese consumo de energía que realizaron las abejas. Y bueno, esta cuestión, regresando a la primera parte, entre hombres y caballos, es como una recapitulación. Y entonces regresamos a la interrogante inicial. ¿Por qué la introducción del motor de vapor, que volvió redundante el trabajo equino de caballos, no reemplazó el trabajo humano? Y bueno, ya tenemos más herramientas para responder esta pregunta. Y tenemos que el trabajo de carga de los caballos es análogo al trabajo de transporte de néctar y cera de las abejas. Es un trabajo grueso de superación de resistencia en el sentido de Watt. Pero el trabajo de construcción restante, ya sea el de un panal o de una casa, es algo que ningún caballo puede realizar. Entonces, esa es la diferencia. Lo que hacían los caballos era un trabajo específico, pero no es todo el trabajo que realizan otros animales o los seres humanos. Y por eso, pues veremos que no. Una parte sí pudo ser reemplazado, esta parte de superación de resistencia, pero la otra parte no pudo ser como tal porque era diferente. Y bueno, tenemos que la construcción involucra un complejo programa de acciones fundamentado en órganos de presión, ya sean manos, mandíbulas, picos, etcétera, en el cual la secuencia de operaciones está condicionada por el desarrollo mismo del producto que está en construcción. Entonces aquí tenemos la diferencia fundamental entre ese trabajo que realizan, como dijimos, abejas, aves, humanos, que no era el trabajo que estaban realizando los caballos, y que fue reemplazado por los motores de vapor, los motores de combustión interna, por todos esos motores, esos trabajos como tal de carga, ya que estos trabajos más complejos requieren otro tipo de capacidades. Y tenemos, bueno, la diferenciación ahora de los trabajos de construcción humana con los trabajos de construcción de aves o abejas. Y tenemos tres puntos. La forma en la que el programa de acción surge, la forma en que este programa de acción es transmitido entre individuos de la especie
y la forma en que se materializa. Ahorita vamos a ver la diferencia en la siguiente diapositiva. Y programas de acción humanos. Entre los insectos sociales, los programas de acción surgen a través de procesos evolutivos de selección natural. Son transmitidos entre los padres y su descendencia genética mediante ADN y son materializados en la forma de interacciones relativamente fijas entre componentes del sistema nervioso y la fisiología en general. Bueno, esto es para los insectos y los animales no humanos. Pero en los humanos, los programas de acción son en sí mismos productos que pueden tener una representación externa al organismo, en el habla o alguna otra forma de notación. El habla y la notación actúan ambos como medios de transmisión entre individuos y como posibles formas de materialización, como por ejemplo cuando se cocina de una receta o se sigue un patrón de tejido. Y tenemos que la habilidad de crear y distribuir nuevos programas de trabajo distingue a la labor humana de la de las abejas y es la clave de la evolución cultural. Sí, pues podemos ver claramente que esos programas de trabajo se transmiten más de forma genética, de forma hereditaria, ya forman parte de la misma, del mismo ser de esos animales, pero en los seres humanos no. O sea, por eso cualquier ser humano puede aprender cualquier cosa, porque si alguien le explica, ya sea verbalmente, le da unas clases, da una capacitación, o simplemente se agarra un manual y lo estudia con detenimiento, tenemos estos planes de trabajo materializados, pues puede realizar mejor o peor esa tarea. Entonces, esa es la distinción que tenemos o que hemos analizado hasta este momento entre los programas de acción humanos y los de otros animales. Bueno, tenemos también finalmente una relación entre el transporte y la entropía que meten aquí los autores. Y viene que incluso la labor de transporte requiere de un programa de acción si ha de reducir la entropía. El transporte como tal no es difusión, mueve masas concentradas de material entre ubicaciones particulares, no de manera aleatoria. Bueno, por eso tenemos que, si bien los caballos ya no han sido utilizados en labores de transporte, fueron reemplazados por los motores y estos nuevos vehículos, mm, pero todavía se requieren conductores humanos para decir, bueno, vamos a conducir el vehículo como tal y llevarlo de aquí a acá. O sea, tiene un objetivo, tiene un fin. No solamente es mover cosas por moverlas. Y los caballos, tenemos eso, que necesitaban jinetes para dirigirlos. Y, por ejemplo, en el caso de las vías de ferrocarril, podemos considerarlos bajo este esquema teórico que son programas de acción congelados en acero. O sea, las vías del ferrocarril van a definir a dónde va a transitar cierta carga o ciertos pasajeros, dónde se va a mover el vehículo y dónde van a ser las paradas, dónde van a recoger gente, dónde la van a dejar, bueno, exactamente. O sea, y por eso son programas de acción congelados en acero y tienen grados de libertad discretos y infinitos. Pues sí, el tren no lo puedes mover tan libremente como un automóvil o como un caballo. Tiene sus ventajas, pero pues está mucho más concentrado. Aquí en el tren podemos decir que es un vehículo con una entropía bastante baja. Y están codificados en puntos concretos, lo que había dicho de las paradas están establecidas, las bajadas, no te vas a bajar donde quieras en el tren porque pues, está en movimiento y te vas a matar. Pero igual las subidas, no te vas a subir al tren en movimiento, bueno, a menos que seas muy hábil, que seas como un ladrón ahí, muy hábil, pero es algo peligroso, o sea, es algo más complejo. Y bueno, la conclusión de todo esto, ya de todo el capítulo como tal, es que debido a estas cualidades propias del trabajo humano que vimos, estas cualidades que son las de crear y distribuir nuevos programas de trabajo y basarse en gran parte en programas de trabajo, es que no todo el trabajo humano se prestó tan fácilmente a la mecanización. Solamente la parte que se prestó a la mecanización fue la de trabajo en el sentido de Watt, trabajo de carga, de superación de resistencia. Y bueno, y con esto concluimos el primer capítulo. El siguiente capítulo tratará sobre la información. Lo iré trabajando en los siguientes días, depende como tenga carga de trabajo de otras cuestiones. Pero hasta aquí lo dejamos y muchas gracias por la atención como siempre y espero les haya gustado.